Hola, hola, feliz sábado para todos. Hermoso testimonio el de Andrés, ¿no? Y hablábamos de eso, ¿no? Del asunto de Caleb, ¿no? Y uno se siente Caleb igual, porque yo ya estoy trabajando en el Ministerio Joven, pero ya no soy tan joven, digamos, ya tengo unos par de añitos. Y cuando escuchamos la edad de jóvenes empiezan 16 a 30, 16 a 30. Es como que ya algunos ya quedamos todos medio. ¿Y nosotros? ¿No? Pero como decía Melody, creo que no hay edad para predicar, no hay edad para creer en Dios, no hay edad para esperar que Él siempre nos da todo, ¿no? Hoy empezamos con justamente estaba hablando hoy en los anuncios la Ciela y hablaba de que hoy empezamos la semana de oración joven, ¿sí? Yo vengo con esa bandera hoy, ¿sí? Estoy con el distrito. Y obviamente queríamos invitarlos también que no se lo pierdan, va a estar muy lindo, aunque a veces por ahí uno dice, si nos ponemos a pensar, Caleb, Josué se tuvieron que recorrer todo para hacer un montón de cosas, una misión, y yo creo que ir a la Madrid no va a ser tan complicado, pienso yo, ¿no? Con lo que estamos ahora. Así que los invito a que hoy podamos empezar a ir y ya que la Madrid igual está preparando algo muy lindo, y el pastor también tiene una buena semana y linda predicación. Pero hoy quería traerles una de las predicaciones porque el pastor va a dar un tema, y no es el mismo tema que por ahí la AO nos había traído, ¿sí? Y estuve mirando ahí y me gustó uno, ¿sí? Del sermonario, y quería compartirlo con ustedes hoy. Obviamente, todos saben lo que es un superhéroe, ¿no? Los acá hay chicos igual, ¿no? ¿Tienen superhéroes favoritos? ¿Hay superhéroes favoritos? ¿Ustedes tienen algún favoritismo para alguno en especial? ¿Cuál? Superman. Bien. ¿Quién más? El Hombre Araña. Batman. ¿Qué dijiste, Desi? Vamos, van juntándose. Si se dan cuenta, todos tienen características diferentes, ¿o no? Los superhéroes. Y Marvel, si sacamos cuenta, hay un montón, ¿sí? Capitán América, hasta hay insectos, ¿sí? Super insectos, el hombre hormiga, no sé, hay un montón, ¿sí? Hay cada vez más. Es como que van inventando más superhéroes y todos los superhéroes tienen distintas cosas, ¿sí? Distintos poderes, sería, distintas cualidades. Y obviamente hay películas, hay videojuegos, hay de todo, ¿sí? Hasta una mochilita querés comprar y hay digamos, el personaje que nos gusta, ¿no? Y obviamente Marvel dice que estos personajes, obviamente son los encargados de cuidar a los demás de sus enemigos, ¿o no? Tienen superpoderes, ¿no? Y el Hombre Araña por ahí salva del mal, viste que todos tienen como que son salvadores de la justicia, ¿sí? Quieren siempre estar bien. Pero obviamente todos tienen superpoderes y obviamente también impactan, ¿sí? Acá dice que hay una revista, ¿sí? Que es de cómic, digamos, en 2014, que dice que habló, que la tiraron y era de Superman. ¿Y saben cuánto vendió esa revista? Por eBay, digamos, por la parte, digamos, virtual. 3.207.852 dólares juntaron con los cómicos, con la cómic, ¿sí? Ahí te das cuenta todo el dinero que mueve, ¿sí? Y obviamente en nuestra imaginación estos superhéroes tienen de todo, pero sabemos que esto no es real, ¿no? Sabemos que esos superhéroes no son reales. No hay un hombre que vaya volando por el cielo, ni que se trepen por las paredes. Todas esas cosas no son reales, digamos. Están en nuestra imaginación, en las pantallas, vemos un montón de películas, ¿sí? Con un montón de cosas y decís, wow, ¿no? La ciencia ficción, pero obviamente eso no es real. Y hoy justamente les quería compartir que nosotros tendríamos que tener un superhéroe. Y yo creo que ustedes ya van a pensando de quién voy a estar hablando, ¿sí? Que obviamente este superhéroe no es producto de nuestra imaginación, ¿sí? No es producto digamos, de estos superhéroes que, digamos, Él nos va a traer la paz al corazón, ¿sí? Él nos va a dar tranquilidad,
Él está en todas, tiene muchos poderes, ¿sí? Y obviamente estamos hablando de que su nombre, ¿cuál es? Jesús, ¿sí? Es nuestro superhéroe. Y eso nos va a quedar hoy como patente, ¿sí? Jesús, mi superhéroe, ¿sí? Obviamente cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta de que cada una de sus historias, enseñanzas en que hay en la Biblia, ¿de quién hablan? De Jesús, ¿sí? Habla de su carácter, habla de todo tipo de cómo fue él como persona, qué es lo que hizo en la tierra cuando vino, ¿sí? Y obviamente no nos queda ninguna duda que el superhéroe de la Biblia es Jesús, ¿sí? Y en todos los libros de la Biblia, ¿sí? Habla de Jesús, en todos. Pero hoy me quería pactar en uno, ¿qué es el Apocalipsis? ¿Sí? Obviamente, como dice aquello, yo me reía, ¿no? Y me sentí como súper identificada. Bueno, cuando dice Apocalipsis, ¿da ganas de leer el libro de Apocalipsis? Les pregunto, como algo de... A mí, cuando me hablaban de Apocalipsis, y no sé, después vemos, yo no entiendo nada. Hablan de todo ahí, no sé qué hablan, yo no entiendo nada. Tiene, ¿no? Digamos, tiene cosas que por ahí uno, si se cierra y dice no lo quiero saber, no lo va a saber, ¿sí? Y el Apocalipsis es el libro, digamos, que fue escrito en el año 96 después de Cristo, ¿por quién? Por Juan, ¿sí? ¿Y quién era Juan? ¿Ustedes se acuerdan quién era Juan? Era un discípulo de Jesús, ¿no? Era el discípulo, pero antes del discípulo de Amado, ¿quién era Juan? ¿Quién era Juan? Era el hijo del trueno, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta cómo Jesús lo invitó y ¿qué hizo Juan con su hermano? ¿La dudó? ¿No? ¿Sí? Y él aceptó en su vida a Jesús y empezó a andar con Jesús y él cambió de la parte trueno, digamos, de la parte más malhumorada de la vida a ser el discípulo amado, ¿sí? El discípulo que estuvo con Jesús y fue, digamos, de la locura y la ira al amor. ¿Y quién consiguió eso? Jesús, ¿sí? Jesús fue el que consiguió eso y obviamente se transformó, ¿sí? Su vida se transformó. Y digo, ¿a nosotros no nos pasa lo mismo? O sea, a mí me pasa. En el sentido de que hay cosas que uno va cambiando cuando deja, digamos, cuando empezás a leer lo que era Jesús y cuando querés empezar a aprender de esto, ¿no? Porque eso es lo más importante de esto, que nosotros tenemos que aprender y empezar a meter eso práctico, ¿no? Meterlo práctico, no solamente teórico, sino práctico. Y Juan, obviamente, hizo los libros, hizo en el Nuevo Testamento, hizo el Evangelio de Juan, después tiene las cartas 1, 2 y 3, digamos, yo le digo Juancito, le digo, cuando yo doy estudios bíblicos está Juan y los de Juan, los Juancitos porque son como más chiquitos los libros. Y después hizo el Apocalipsis. Obviamente, como dijimos recién, es un libro que es muy difícil de leer, pero no imposible, ¿sí? Y obviamente si hablamos de la juventud, porque justamente el sermón está tirado para eso, los jóvenes no buscan leer el Apocalipsis, ¿sí? Hablan de Apocalipsis, ¿sí? Hay otra cosa para hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos lo ven como que dicen, no, mirá, esto está lleno de simbolismos, números misteriosos, códigos secretos, claves ocultas. Y otros que por ahí dicen, no, pero el Apocalipsis es como una película de terror, hablan de bestias salvajes, de van a morir gente, destrucción, enfermedades, dolor. Pero, ¿esto es cierto para ustedes? ¿El Apocalipsis es de terror? ¿Tiene misterios ocultos? Y yo digo, y dice acá, ¿no? El Apocalipsis es un retrato a todo color de lo que es Jesús, ¿sí? Desde que empieza hasta que termina. Obviamente tiene muchas cosas para descifrar, pero la misma Biblia te las descifra todas. Y la misma Biblia te enseña lo que es ese maravilloso libro, porque es maravilloso. Y yo recién en la pandemia, me pongo las manos en el corazón, recién empecé a pensar lo que era el Apocalipsis. Porque yo al principio era como que tenía todos los libros, sí, todos los libros. Cuando decíamos, bueno, vamos a estudiar el Apocalipsis. Mi mamá misma me decía, ¿vamos a estudiar el Apocalipsis juntas? No, y no puedo. Y ya
la evitaba y el Apocalipsis seguía participando, ¿sí? Y después en la pandemia, gracias a Dios, me di cuenta que es un libro que tiene sus vueltas, pero ahora encima era el pastor Villar también, que lo da de distinto también. Es como que vos decís, wow, mirá lo que encerraba este versículo. Y vos después lo leías y decías, ¿y esto qué es? ¿No? Y la seguimos. Y vamos a leer el primer capítulo, ¿sí?, de Apocalipsis. Apocalipsis 1, los voy a invitar, del 1 al 3. ¿Lo tienen y así me siguen? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y él ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo cerca está. ¿Sí? Digamos, Apocalipsis es una revelación de Jesús. ¿Sí? Y eso nos tiene que quedar súper claro. Y obviamente la revelación en inglés, la traducción, es eso, ¿sí? Develar, descubrir. ¿Sí? Eso que es el Apocalipsis. Y obviamente, si ustedes se ponen a pensar, cuando nosotros vamos a una, no sé igual si ustedes, pero viste cuando muestran en las películas, cuando hacen ese tipo de exposición de obras de arte y las tapan con un lienzo y hacen toda la cosa y después la develan y muestran la obra de arte que hicieron. Bueno, lo mismo pasa con el Apocalipsis. Es algo que Jesús está develando en cada página y en cada capítulo, ¿sí? De lo que va a venir, de lo que va a pasar, de qué plan tiene Dios para nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? ¿Y quién es Jesús? ¿Sí? Digamos, es quitar el velo. Y en estos 22 capítulos, obviamente Jesús es el protagonista. ¿Sí? Y yo decía, ¿no? Porque el otro día estábamos ahí, estábamos en escuela sabática y hablamos de eso, ¿no? De cómo Jesús, cómo Dios es el protagonista de nuestra vida y cómo es que nosotros a veces de eso nos olvidamos, ¿sí? De que Él es el protagonista. Y acá en Apocalipsis es Jesús en todo su esplendor. Es, digamos, ejerce distintos, como dice acá, ¿no? ¿Ejerce distintas funciones? Sí. ¿Y saben cuántas veces está nombrado Jesús en el Apocalipsis? ¿Alguien sabe? Y yo me quedé como diciendo, wow, ¿cuántas veces? 38 veces lo nombran a Jesús. ¿Sí? 38 veces. Pero solo los primeros 3 capítulos lo mencionan, dice. No, tiene 38 nombres diferentes, perdón, ahí me equivoqué. 38 nombres diferentes tiene Jesús en el Apocalipsis. ¿Sí? Y obviamente en todos los capítulos siempre va a haber, hay 3 capítulos que lo mencionan diversas veces, hasta 137 veces, y en todo el libro 250 referencias a lo que es Jesús. ¿Sí? Y yo ahora los quería invitar a buscar en el Apocalipsis, ¿sí? Y vamos a ver unos par de nombres, no vamos a ver los 38, pero vamos a ver los más principales, ¿sí? Y vamos a buscar Apocalipsis 1.8. Está ahí nomás. 1.8. ¿Alguien lo quiere leer? Levante la mano, ¿sí? Para así le ponen el micrófono para que salgan en la grabación. 1.8. El principio, fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Entonces, ¿qué nombre tiene Jesús acá? Alfa y Omega, ¿sí? ¿Sería el principio? Claro, tal cual. Vamos a buscar otro más, ¿sí? ¿Cómo se llama nuestro superhéroe Jesús en el Apocalipsis? Buscamos en el mismo capítulo 1, pero el versículo 17. Y el que quiera leer, levanta la mano y lo leemos. ¿Tenés micrófono?
pero. Dale, Maudi. Cuando lo vi caí como muerto a sus pies, pero él puso a su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Ahí está. Entonces, ¿cómo se llama Jesús acá en este versículo? El primero y el postrero, digamos, el último, ¿sí? Otro, Apocalipsis 2:18. Hoy nos vamos a centrar en Apocalipsis, así que dejen el librito ahí, firme. Ahí lo tienen, a ver. 2:18. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido. Dice esto. Bien, entonces, ¿cómo le dicen? ¿Cómo se llama aquí Jesús? El Hijo de Dios, ¿sí? Como vamos viendo todos los nombres, ¿no? que va teniendo. Vamos al otro que está en Apocalipsis 3:7. Y el que lo tenga, acuérdense, levanten la mano, que va el micrófono, así se escucha bien. Ya, te ganaron. El próximo va a Graciela. ¿Apocalipsis cuánto? Apocalipsis 3:7. 3:7. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y ninguno abre, ¿sí? Entonces, ¿cómo está nombrado Jesús aquí? El santo y verdadero, ¿sí? Vamos viendo todas sus cualidades, ¿no? Porque si sacamos cuenta, son nombres por tirar, ¿sí? Todos tienen sus cualidades. Vamos al otro, ¿sí? Apocalipsis 5:5. Bueno, leo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Sus 7 sellos, ¿sí? Como siguen las propiedades que él es el único, ¿sí? Que tiene ese poder. ¿Y cómo se llama entonces? El león de la tribu de Jehová, ¿sí? Y vamos a otro. Vamos a Apocalipsis 19:13. Sí. Estaba vestido de una gran ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, ¿sí? El Verbo de Dios, ¿sí? Seguimos viendo todos los nombres. El Alfa y Omega, primero y el próspero, el Hijo de Dios, el Santo verdadero, el León de tribu de Jehová, el Verbo de Dios. Y vamos con el último. Apocalipsis 19, ahí nomás, 16. ¿19? 16. A 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Señor de los señores, ¿sí? Qué loco, ¿no? Todos los poderes y todos los nombres que Jesús tiene, y todo está aquí en el Apocalipsis. Hemos visto desde el principio y en las partes del fin, y ahí en el medio más todavía, porque estos son algunos. ¿Y cuáles son los superpoderes que el Apocalipsis destaca de Jesucristo? Bueno, hay un montón. Sí, ya estamos viendo que ya había mal que abría los libros, otro que era el único, es el primero y el último, ¿sí? Pero quería hoy presentarle 3, ¿sí? 3 poderes que, digamos, tiene Jesús, ¿sí? Nuestro superhéroe de hoy. Dios, en el Apocalipsis 3:14, ¿sí? Vamos a buscar acá, si buscamos 3:14, que no sé si ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo, porque a mí me encanta leerlo de nuevo, si es que no lo leímos. Es Apocalipsis 3:14. ¿Estamos bien? Sí.
Estoy en 13 cualquiera. Estaba por leer otro versículo. 3:14. Y dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Sí? Y yo quería recalcar que dice el principio de la creación es Jesús. ¿Sí? ¿Y a qué vamos con esto? Obviamente Él es el principio de todo. ¿Por qué? ¿Por qué significa? ¿Que Él era un ser creado? ¿Jesús era un ser creado? ¿Qué piensan? No fue un ser creado, sino que está hablando del principio, ¿sí? Vamos a hablar del principio. Él era el principio y obviamente lo está usando porque es originador y gobernador, por eso es que es el principio de la creación, ¿sí? Que eso no nos tiene que quedar. Obviamente Juan le escribió en relación a la divinidad de Jesús, ¿sí? Él, tenía todo ese poder. Y vamos a Juan, ¿sí? Vamos a Juan 1. Juan 1. Lucas, Juan. Juan 1, del 1 al 3, y lo voy a leer. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Sí? Entonces, aunque parezca, loco, sabemos que nuestro superhéroe fue el creador. ¿Sí? Él estaba ahí, fue parte del team, como le digo yo, el asunto de Dios y sus tres partes, ¿no? Del equipo. Y Él estaba ahí. ¿Sabían, ya que estuvimos hablando de los nombres, cuál es el que adoptó Jesús y le gustó más, si sacamos cuenta porque lo leemos en Apocalipsis? Y los invito igual a que investiguemos. Igual ahora también todavía está en stand-by, pero estamos todavía con el estudio del Apocalipsis. Estaría bueno sumar, ¿sí? Si alguien más quiere, es una invitación, ¿sí? Jesús usa varios, pero hay uno que le gustó más. ¿Cuál piensan que le gustó más a Jesús? De nombre. De sus nombres, de tantos nombres que tiene Jesús. ¿Cuál piensan que es el que más le gustó? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere tirar ahí y se quiere arriesgar? No, ¿sabes que no? ¿Sabes cuál es el nombre que Jesús, como para imaginarnos que es el Cordero? ¿Sí? El Cordero. ¿Y por qué el Cordero? Ustedes piensan que nosotros, acá como ser humanos, el Cordero, ¿qué les da el Cordero a ustedes? ¿Es poder? ¿Tiene fuerza? ¿Lo ven como que vende algo ¿vende algo el Cordero? Yo cuando leí esto digo, es re loco, pero ¿vende algo el Cordero? Si sacamos cuenta, y hablando de los yanquis, ¿no? Viste que todos tienen el béisbol, la cosa que tienen, todos tienen como mascotas o tienen animales como estandarte, ¿no? Está el búfalo, está el toro, el lobo, no sé, hay un montón. Y yo me reía porque si ustedes se imaginan que hubiera un grupo que se subieran los corderos de New York, ¿lo seguiría alguien a este equipo? Yo pienso que no vende mucho el cordero, ¿no? Pero Jesús, justamente, no lo ve como lo vemos nosotros. Nosotros lo vemos como frágil, como algo que no tiene nada, ¿sí? Bueno, ves ahí, el corderito no tiene ni garra, no tiene nada. Digamos que no hace nada de vos decís que eso por poder de un cordero. Pero Jesús utiliza, ¿sí? El nombre más usado es el cordero, porque Dios tiene otra forma de ver, ¿sí? De lo que es un cordero. ¿Ya que vamos con esto? En la cultura popular la imagen del cordero simboliza ¿qué? Debilidad, ¿no? Y también ¿qué significa? Que un cordero también tiene, y en la Biblia es todo lo contrario. En Apocalipsis es todo lo contrario de lo que es el cordero.
Porque el cordero es un símbolo de poder y victoria. ¿Sí? ¿Y a qué vamos con esto? Y vamos a buscar en el mismo Apocalipsis, capítulo 5, ¿sí? Y vamos a leer ese versículo. El número 6. 5, 6. Si alguien lo quiere leer, levanta la mano y es capítulo 5, versículo 6. No, el versículo 6. Ahí va Ludmi. Capítulo 5, versículo 6. ¿Dónde está el 5? Uno de los ancianos me dijo, no llora, no. No, ese no, ese es el capítulo llores. 5. No, Capítulo 5, versículo 6. el 6. Y miré, Seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí está, ¿sí? Entonces este cordero no es un cordero común, no es un cordero común, ¿no? Tiene otras cosas, pero obviamente como dijimos recién, Apocalipsis tiene muchos símbolos y no vamos a imaginarnos un cordero con toda esa armamenta, pero está hablando justamente, yo no quiero entrar igual en el estudio de Apocalipsis, ahora solamente quiero hacer como un paneo de cómo vemos que Jesús está en cada parte y en cada versículo del Apocalipsis, ¿sí? Digamos, como dice acá, ¿no? Dice, el cordero como teniendo 7 cuernos y 7 ojos, ¿no? Es un poco que nos confunde, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿y esto qué significa? ¿Sí? Y dice, es de suma importancia que entendamos que el Apocalipsis fue escrito usando símbolos y para poder entenderlos tenemos que hacer sí o sí una comparación con la Biblia, ¿sí? En la Biblia. Está todo en la Biblia, sí. Hay que ver que cuando Juan lo estaba bautizando a Jesús en el Jordán, ya lo dijo, Juan, he aquí el Cordero de Dios Cordero. que quita el pecado del mundo. Quiere decir que representa el Cordero como el animal más humilde, más mansible. Claro, sin mancha, sin los nada. corderos son así, son mansitos y van unidos siempre. Claro. Y los cuernos en el lenguaje bíblico profético representan ¿qué? Poder, fuerza, honor, exaltación, ¿sí? Asimismo, los ojos son un símbolo de conocimiento y sabiduría también, ¿sí? Todo, digamos, y el número 7, ¿qué es? El símbolo de perfección, ¿sí? Digamos, si sacamos cuenta, todo tiene un porqué. Todo lo que está escrito, todo lo que Dios, ¿no? Nos dio acá, no nos deja todas como que, bueno, descifrenlo ustedes. No, está todo en la Biblia. Dice acá, busquemos que hay que compararlo en el resto de toda la Biblia. Y obviamente, como dijo ahí el hermano, ¿sí? Tiene mucho que ver el tema de que el cordero es un animal justamente inocente, sin mancha, ¿sí? Y así también lo comparamos con que Jesús vino y murió como un cordero, ¿sí? Porque él no tenía maldad, no tenía nada, no hizo nada, porque no tenía pecado, él no pecó, él estaba como ofrenda por pagar nuestro precio, ¿sí? Y eso nosotros tenemos que, digamos, glorificar, ¿sí? En él no hay debilidad, tampoco hay derrota. ¿Por qué? Porque él al morir venció, ¿sí? Al morir pagó y al morir venció. Entonces hay victoria, ¿sí? Por eso es que el cordero es el animal que más representó y representa a nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y otra cosa que quería recalcar, que está en el mismo acá de Apocalipsis 5, vamos a ir y se los leo yo, que está en versículos 9 y 10, ¿sí? La seguimos leyendo y dice, ¿no? Sí. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que Jesús, con su sangre, digamos, nos dio la salvación. Pero también
fue el pionero en qué? ¿Qué pasó después de que murió Jesús? Resucitó. Sí, yo creo que eso no tenemos que olvidarnos nunca. Porque él podía haber muerto y decir, bueno, pago el precio y listo. Al matadero, tal cual. Pero él se sacrificó, y eso nos tiene que quedar claro, que él se sacrificó ¿por quién? Por cada uno de nosotros, ¿sí? Por cada uno de nosotros. Y gracias a ese sacrificio somos liberados de la condenación de la muerte eterna. Nos da la esperanza, nos dio más, como nos dio como unas millas extras, ¿no? Para seguir viviendo y para seguir dándonos cuenta que Él es nuestro superhéroe, ¿sí? Es el primogénito de los muertos porque Él resucitó, ¿sí? Y por su resurrección nosotros tenemos esa esperanza, ¿no? De saber que somos mortales, que pero vamos a morir, pero sabemos que Él va a volver por nosotros y nos va a llevar, ¿sí? Y somos los primeros en resucitar si morimos, ¿no? Pero siempre tenemos que darnos cuenta que tenemos que morir en Cristo, ¿sí? Siempre buscar a Él y glorificarlo. Y como dice acá, ¿no? Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para nosotros y su Padre, y Él sea de gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, ¿sí? Nos damos cuenta que Él está en todo detalle, en toda cosa, y los invito, porque me parece loco decir, leamos Apocalipsis, porque yo nunca me di el tiempo, ni nunca me dio la curiosidad de saber. Pero yo creo que es muy importante buscar los significados. Si no lo sabemos hacer nosotros, buscar con quién. Pero no nos quedemos con la duda y busquemos saber de Jesús. Y yo creo que es una forma de Jesús. Y tengo acá una historia, ¿sí? Como para ilustración, como para cerrar, que se llamaba John Franco, este chico, ¿sí? Obviamente, él necesitaba que un superhéroe lo viniera a rescatar, ¿sí? No tenía una vida muy fácil, ¿sí? De niño perdió sus padres, ¿sí? En un accidente, y obviamente tuvo que vivir con sus abuelos. Y al vivir con sus abuelos, obviamente a los 17 años abandonó su hogar, ¿sí? La rebeldía, se fue a la calle. ¿Y qué pudo encontrar en la calle? Droga, delincuencia, todo lo malo. Y él agarró todo esto y estuvo en una pandilla como 20 años, ¿sí? Y fue sentenciado, estuvo preso, le pasó de todo a este hombre. Y a los 22 años recibió la libertad, ¿sí? La condicional, porque él tenía uso de drogas, alcohol, obviamente también tenía recaídas, porque también estaba depresivo, ¿sí? Y esto era hasta que se convirtió en un vagabundo. No, era como que la depresión le llegó hasta el fondo, ¿sí? No quería más nada, se tiró al abandono y andaba vagabundeando por New York, ¿sí? Obviamente era visto siempre tirado en la calle, pobre señor, con sobredosis a veces, y este hombre necesitaba desesperadamente que alguien lo ayudara a salir de ahí, ¿sí? Necesitaba la ayuda de un superhéroe que lo ayudara a vencer su adicción. Un día obviamente caminaba por la calle, ¿sí? Y él que encontró un volante, ¿sí? Un volante tirado, como todo en la basura, y encontró que había una campaña evangelística, ¿sí? Digamos, de revelaciones de Apocalipsis, se llamaba la semana esa. Sí, un volante que decía eso, revelaciones de Apocalipsis, le daba la dirección, le dio cosas, bueno, y él decidió asistir. Asistió. La gente obviamente al principio lo miró raro, como diciendo, ¿y este qué? ¿No? Pero, obviamente como todo cristiano, ¿qué hizo? Le abrió la puerta y este hombre fue a este seminario, y obviamente bañado en lágrimas este hombre, ¿qué hizo? Pidió que Dios lo restaurara. Y abrió su corazón a Dios. Abrió su corazón y el arrepentimiento, sí. Justamente esa es la invitación que este hombre escuchó, ¿sí? Y él abrió su corazón y desde ese momento este hombre pidió que Jesús lo rescatara, ¿sí? Y lo rescató gracias a Dios. Y como es el asunto de los volantes, a veces uno dice, lo tiramos por tirar y nadie le da bola, pero a veces puede pasar, ¿sí? Es un grado de esperanza saber que nosotros esos materiales sirven. Y este hombre, obviamente,
es un joven que se libró de las drogas y ahora es un miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y obviamente con la estandarte de que su Jesús fue su superhéroe y lo dejó y lo sacó de ahí donde estaba. Y yo digo, hoy nos tenemos que ir con esa frase, ¿no? Jesús es el verdadero superhéroe de toda la historia. Es por eso que hoy, digamos, les quería hacer esa invitación, ¿sí? Si nos sentimos perdidos, Jesús superhéroe es tu Salvador, ¿no? Si te sientes débil, Jesús, tu superhéroe, es todopoderoso. Si estás confundido y no sabes qué camino seguir, Jesús superhéroe, todo lo sabe. Si te sientes derrotado y sin esperanza, Jesús es tu superhéroe, es el Dios creador. Y obviamente, vení, rendite a Jesús, porque es un superhéroe de la historia, y ese es Jesús. Y ese tiene que ser nuestro superhéroe. Y no tenemos que buscar más superhéroe que ese. Y Él no necesita nada, solamente que nosotros abramos nuestro corazón, creamos en Él, y que sea nuestro gran superhéroe de ahora hasta la eternidad, hasta cuando Él vuelva y nos lleve, ¿no? Y que podamos también hacer conocer a otros de que Jesús está y que Jesús es nuestro superhéroe. Y eso quería compartir con ustedes hoy. Y los invito a eso. Estudiemos Apocalipsis porque tiene mucha información que nos va a servir y es también una forma de conocer a Jesús. Porque yo creo que la salvación está ahí, ¿no? En conocer a Jesús y reflejarlo y ser como Él y ayudar a todos, igual que los misioneros, justamente Caleb. Creo que es una forma de misión, es esta, ¿no? De saber que tenemos un superhéroe, ponernos esa camiseta y de mostrarle al mundo que tenemos un superhéroe que es mejor que todo lo demás y es real. Eso es la parte mejor, es real. Así que feliz sábado, chicos.